El tema 8 habla de los sentidos químicos. Lo primero que tenemos que saber es lo que son los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores son receptores que se encargan de detectar sustancias químicas. Pueden ser internos o externos. Los internos están más relacionados con el sistema nervioso vegetativo. Y seguramente lo habréis estudiado o lo vamos a estudiar en sistema circulatorio. Por ejemplo, son todos aquellos que se implican en el control de los cuerpos aórticos y senocarotídeos, los homorreceptores o los receptores hipotalámicos para el control de la temperatura, ¿vale? Para el control del sistema nervioso. Los quimiorreceptores externos pueden ser de dos tipos. Pueden ser de contacto gustativo, que son de moderada sensibilidad. Necesitan que la molécula entre en contacto directo con el quimiorreceptor, y para eso necesita de la mediación de un líquido como es la saliva. Están generalmente relacionados con funciones de tipo alimentario. En cambio, los de lejanía u olfatorio, ya estos son de alta sensibilidad, porque las moléculas entran por las cavidades nasales que vienen del aire. Esto tienen una sensibilidad alta y además también necesitan de un líquido, que es la mucosidad, el moco o la mucosidad que es necesario para el sentido del olfato, ¿vale? Las funciones en nuestros animales domésticos son mucho más importantes que la especie humana. Indudablemente la especie humana cuando va a alimentarse, entra en un supermercado o entra, ya hay una serie de alimentos que han sido inspeccionados por unos veterinarios y ya están en perfectas condiciones. Pero los animales que están en el medio necesitan el olfato y el gusto para determinar sobre todo una función alimentaria, para discriminar qué alimentos son tóxicos de qué alimentos son comestibles, una función defensiva, saber quiénes son los amigos y enemigos, y una función sexual, saber cuál es la hembra que está en celo, cuál es el mejor momento de la monta. Y además hay una función comunicadora. Esta es muy importante, puesto que las hembras producen una glándula, producen unos olores típicos que se llaman feromonas, una especie de hormonas, unas sustancias químicas que producen sus glándulas exocrinas y que son detectadas por los machos. Por ejemplo, aquí veis un caballo que haciendo un mecanismo de reconocimiento de la hembra, que es lo que se llama el flemen, el frunce labial, que ha detectado una hembra que está en celo, ¿vale? En esta diapositiva observamos los receptores del seno carotídeo, de la presión sanguínea, y los vasoreceptores de la aorta. Estos son quimiorreceptores internos. Pero en esta otra observamos que el olfato, aquí que lo vamos a ver con más detenimiento, el olfato y el sentido del gusto están muy próximos y además trabajan de forma conjunta. Bueno, deciros en esta diapositiva que los botones gustativos son los órganos terminales del sentido del gusto y se encuentran dentro de las papilas gustativas. O sea, las papilas gustativas se encuentran sobre todo en la lengua, el 80% de las papilas gustativas están en la lengua, pero también puede estar en el paladar, en la faringe, en la laringe, en todos esos territorios, o sea, por toda la boca. Existen básicamente tres tipos de papilas gustativas. Las filiformes. Estas papilas filiformes son así como afiladitas, lo veis aquí en esta diapositiva, afiladitas. Tienen aquí en este modelo, se ven perfectamente afiladas. Ocupan la mayoría de la superficie de la lengua, pero atención, no tienen botones gustativos. Estas papilas filiformes ayudan a formar el bolo alimenticio, ayudan a la masticación, a la deglución, etc., pero no tienen papila gustativa. Las que sí tienen papila gustativa son las fungiformes, que son en forma de hongo, la veis aquí, las fungiformes, y estas fungiformes, aquí observáis aquí los botones gustativos, estos son los botones gustativos. Y las papilas más grandes de todas son las papilas caliciformes, en forma de cáliz, que tienen un surco por donde entra la saliva mezclada con los alimentos, y aquí observáis los botones gustativos.
En esta figura observamos en la lengua este corte y a mayor aumento vemos las abundantes papilas filiformes que están casi por toda la superficie de la lengua, mezcladas con algunas papilas fungiformes, y las grandes papilas caliciformes en forma de hongo. Esta sería lo que es un botón gustativo. Un botón gustativo está formado por tres tipos de células. Una célula gustativa, las células gustativas son estas que veis aquí de color más verdecito, que va hacia el poro gustativo y tiene su nervio correspondiente, su nervio gustativo correspondiente. Estas células gustativas no son neuronas, son células que se han adaptado para captar sustancias químicas. Están junto a las células de sostén, que son estas que aparecen aquí de marroncito, alrededor de las verdes, en forma de casco de naranja, pueden tener de 5 a 20 células cada una, y las células basales. Las células basales están aquí, y estas células basales serán las futuras células gustativas. Esas son. El sentido del gusto es muy importante para la especie humana, que sabéis que se alimenta casi por los sabores. Para eso existen unas catas para determinar cuál es el mejor aceite, o el mejor vino, o el mejor jamón serrano. En los animales pasa lo mismo. Los animales, como por ejemplo el caballo, el perro, el gato, tienen unos sabores muy, muy finos. Y entonces tienes que los alimentos que venden para este tipo de animales, ya sean en lata o ya sean piensos, deben de tener, aparte de tener un buen olor y aparte de tener una textura bastante interesante para que sea atractivo para ellos, pues debe de tener un sabor bastante destacado. Porque si no, aunque tuviera mucha proteína o aunque fuera un pienso muy rico en proteína o con mucha vitamina, no lo comerían. Por eso existen una serie de pruebas, como por ejemplo el test de preferencia, que consiste en colocar una serie de animales que se le ha dejado en ayunas y se le coloca unos recipientes con distintas comidas o bebidas, y así se sabe cuál es el alimento que más come. Muy fácil, viendo cuál es el que más gastan, ¿no? Pero claro, es una prueba relativa porque en el sentido del gusto interviene, por ejemplo, el sentido del olfato, la textura, la apariencia, en fin. Por eso decimos que es una prueba relativa. Para eso se hace otro tipo de prueba que se llama el test electrofisiológico. El test electrofisiológico se realiza mediante la aplicación de sustancias en la lengua anestesiada, procediéndose al registro de la actividad eléctrica en el nervio gustativo correspondiente. Los resultados obtenidos indican si el compuesto químico produce o no produce respuesta eléctrica al sentido del gusto. Pero claro, esto no sabemos si es agradable o desagradable para el animal, ¿vale? Bien, en la especie humana existen 5 sabores, antes eran 4, pero últimamente ya se incluye este último, el umami. Y estos sabores primarios, además, es curioso que se colocan por distintas regiones de la lengua. Por ejemplo, el sabor dulce está generalmente en la punta de la lengua, el sabor dulce. El sabor salado está próximo al dulce y a los alrededores de la lengua, en esta zona más o menos. El sabor agrio está por detrás, aquí lo veis pintadito de azul, y el sabor umami en el centro de la lengua. El sabor umami podéis comprender que es un sabor bastante interesante, es un sabor nuevo, y es el sabor que produce la pizza, el queso fundido, la pizza, o el jamón serrano. Es un sabor como sabrosísimo, como muy sabroso, ¿vale? Y el sabor amargo está aquí en la base de la lengua. Es un sabor desagradable, es un sabor que evitan los animales, las personas, y es un sabor que permanece tiempo, no es un sabor que te puedas quitar fácilmente, como puede ser un sabor dulce o salado. El sabor amargo, los animales le puede llegar a producir reacciones de aversión, o sea, aversión como náusea, y que nunca comerían ese producto
nunca comerían ese alimento si le produce esa reacción amarga, esa reacción vegetativa intensa. En los animales podemos decir que hay 3 grupos de sabores. Están los sabores agradables, que generalmente les gusta y los comen y los buscan. Los sabores desagradables, que evitan a toda costa, como pueden ser los amargos. Y los sabores indiferentes. Sabores indiferentes significa que le da igual comerse lo que no. Pensad que, por ejemplo, una gallina tiene 40 papilas gustativas solamente. Claro, eso significa que una gallina o un ave puede comerse cualquier tipo de pienso. En cambio, los perros llegan a tener 30.000 papilas gustativas. Eso significa que son buscan alimentos determinados, con mucha especificidad. Y para compararlo con la especie humana, la especie humana tiene unas 5.000 papilas gustativas. El mecanismo de la estimulación de la papila gustativa radica en la membrana de la célula gustativa, que está cargada negativamente en el interior con respecto al exterior. Cuando llega una sustancia química con sabor, se estimula despolarizando la membrana mediante la entrada de iones sodio dentro y provoca un potencial receptor que lo transmite a través del nervio gustativo hacia la corteza gustativa correspondiente. Una cosa importante es lo que llamamos sabor. Lo que llamamos sabor de un determinado alimento es el resultado de la integración de informaciones no solo gustativas, sino también olfatorias, incluso de otras modalidades sensoriales, como las procedentes de los mecanorreceptores de la cavidad bucal, como los nociceptores o termorreceptores. La sensación consciente gustativa se adapta con bastante rapidez, lo que parece depender de diversos mecanismos del sistema nervioso central. Esto determina que la adaptación a un sabor disminuye la sensibilidad de ese mismo sabor y suele alterar la correspondiente a otros sabores. El sabor tiene 2 funciones primordiales. Uno, el control de la homeostasis. El sabor es de gran trascendencia para satisfacer las necesidades fisiológicas tan importantes como la sed y el hambre. Entonces, por ejemplo, los animales se ha probado que si se coloca distintos recipientes, en el cual uno tenemos agua dulce, en otro agua salada, en otro agua carbonatada y en otro agua dulce, pues si nosotros tenemos un animal normal, pues se va al agua limpia. Pero eso sí, si tuviéramos un animal en el cual le hemos quitado las glándulas adrenales, entonces prefiere beber el agua salada que el agua dulce, que el agua pura, quiero decir, que el agua pura. En cambio, si le inyectamos insulina, prefiere el agua dulce. Y si tuviera las glándulas paratiroides quitadas, entonces prefería el agua carbonatada. Por lo tanto, así comprendéis un poco que el sabor entra dentro del control de la homeostasis. Segundo, la siguiente función tiene un componente emocional que lleva a un animal a preferir o rechazar determinados tipos de alimentos. Así, por ejemplo, el sabor amargo resulta muy desagradable, pudiendo provocar respuestas de origen vegetativo como los vómitos o las náuseas y la aversión del alimento. La sensación del sabor amargo puede permanecer en la boca durante minutos y hasta horas. En esta diapositiva vemos los nervios que toman la sensibilidad, son nervios sensitivos puros, y son 3 nervios diferentes. O sea, los 2 primeros tercios de la lengua lo hace la rama lingual del nervio facial del 7º par. El último tercio de la lengua lo hace la rama lingual del glosofaringio del 9º par, y ya los otros territorios por la cavidad bucal lo hace el nervio vago, el 10º par. Los 3 nervios van ahí hacia el núcleo solitario, que se llama el núcleo solitario del tronco del encéfalo, son unos núcleos de recambio, y por aquí, por el lemnisco medial, llegan al tálamo donde recambian y hacia la corteza gustativa del mismo lado. Esta información gustativa no cruza al lado contrario. Además, la información del gusto no solamente va a la corteza gustativa, sino que va también a estructuras como el hipotálamo o el sistema límbico. Esto es prueba de que el sistema nervioso vegetativo o el comportamiento animal tiene que ver con el sentido del gusto o del olfato. Bueno, en esta diapositiva vemos que los receptores del olfato se localizan en el interior de la mucosa nasal, en la porción caudodorsal conocida como la mucosa olfatoria,
que difiere estructuralmente de la mucosa respiratoria circulante. En cada uno de los orificios nasales de las personas o de los animales existe una concha subesmoidal localizada por debajo de una turbina del esmoide que fuerza el aire expirado hacia el epitelio olfatorio. Por otra parte, durante la expiración hace que no se produzca el lavado completo de esta región y se concentra la molécula en la parte alta. También en las personas o los animales existe un proceso voluntario de Bueno, tenemos que distinguir lo que es el epitelio olfatorio del bulbo olfatorio. Está separado por la lámina cribosa del esmoide y estos agujeritos son los que hacen que pasen los nervios olfatorios, los axones, que van a formar los futuros nervios olfatorios. Bien, en el epitelio olfatorio existen 4 tipos de células. Por una parte existen las neuronas olfatorias, que tienen estas microvillosidades, y estas son como dendritas, porque son como células bipolares, y ya en la parte de atrás sale el axón correspondiente. Y alrededor de estas células amarillas, de estas células neuronas olfatorias, que son verdaderas neuronas, que se reproducen durante toda la vida del animal adulto y de las personas también, pues entonces están estas células basales. Estas células basales que van a ser las futuras neuronas olfatorias. Una neurona olfatoria tiene una vida aproximada de un mes, más o menos. Y al mes es sustituida por esta otra. Tenemos que distinguir muy bien lo que es el epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio se encuentra en la nariz, en la porción caudalosa de la nariz, y tiene unas células determinadas que ahora vamos a ver, que es muy diferente del bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio ya se encuentra, es una prolongación rostral del encéfalo, y aquí están las neuronas y los glomérulos, que son los que determinan al final los tractos olfatorios hacia la corteza olfatoria. ¿Vale? Bien, en el epitelio olfatorio tenemos 3 tipos de células. Las más importantes de todas, pues, lógicamente, son las neuronas olfatorias. Las neuronas olfatorias son verdaderas neuronas que se reproducen durante toda la vida del animal adulto. Tienen una forma bipolar en el cual en un extremo está aquí como un penacho de cilios, que son como microvillosidades, y en el otro extremo pues están los axones, que van a formar los nervios olfatorios. ¿Vale? Entre estas células olfatorias se encuentra la célula de sostén, también alargada, que tiene aquí también microvillosidades, son las que dan la nutrición a las neuronas y las que dan el soporte y la nutrición, sobre todo. Y bueno, es muy importante reseñar que tanto estas microvillosidades como estos cilios olfatorios están en continuo movimiento para mover el moco que produce la glándula de Bowman, que aquí es donde se van a pegar los distintos olores. Una vez que atraviesan los nervios la lámina cribosa, llega al bulbo olfatorio y lo primero que se encuentra son estas estructuras que se llaman los glomérulos olfatorios. Los glomérulos olfatorios son una estructura de tamaño cuadrado y que van a ser las que desde aquí salgan los distintos tractos olfatorios y donde intervengan las distintas neuronas. Por ejemplo, hay unas neuronas que son las neuronas mitrales y las neuronas en penacho, que son las neuronas excitadoras. Y en cambio hay otras que son las granulares y las periglomerulares, que son neuronas inhibidoras. Para discriminar los olores hace falta la neurona excitadora y también la neurona inhibidora. Es importante deciros que en los animales existen una región que se llama el órgano vomeronasal o órgano de Jacobson, que está muy desarrollado en los mamíferos, pero no existe en las aves ni en el hombre. Se trata de una estructura par con forma de saco ciego localizado en la porción anterior del septo nasal. El órgano vomeronasal funciona como un sistema olfatorio accesorio que sirve para identificar los olores y además es responsable de la percepción de las feromonas, que emitidas por unos animales influyen en el sistema sensorial olfatorio de los otros. Ahora vamos a ver lo que es la sensación olfatoria. Tenemos que saber lo que es, en primer lugar, una sustancia odorivectora. No todas las sustancias producen olores. Para que los receptores olfatorios sean estimulados, se requiere
que la sustancia activa odorivectora entre en contacto con la membrana receptora. Y esto precisa de 3 condiciones a saber. Primero, que la sustancia sea volátil, ya que debe penetrar por las fosas nasales. Segundo, que tenga algo de hidrosolubilidad para que pueda atravesar la capa mucosa que cubre los receptores. Y en tercer lugar, debe ser algo liposoluble para poder acceder a la capa lipídica que cubre la membrana de los receptores. Además, el grado de eficacia de la sustancia activa depende también de otras condiciones como por ejemplo la temperatura, la humedad, el tiempo de exposición, la presión y la velocidad del flujo aéreo. Hay que distinguir lo que es el umbral de detección del umbral de discriminación. El umbral de detección de un olor en el hombre puede estar entre 10 y 1000 millones de moléculas de sustancia activa por milímetro cúbico de aire. Los animales mucho más bajos, pues debe distinguirse del umbral de discriminación, que significa qué tipo de olor es el causante de la estimulación. O sea, en definitiva, uno detecta que hay un olor, pero no sabemos muy bien lo que es, mientras que cuando la concentración de moléculas es mayor, entonces ya sabemos exactamente cuál es, y ese es el umbral de discriminación. Bueno, la funcionalidad del olfato, por una parte, esto expresa cualidades, componentes afectivos. Por eso nosotros, aquí se ve la especie humana cuando se huele un olor, aparte de determinar el olor que tiene, va directamente al sistema límbico y eso tiene componentes afectivos. Así determinados olores provocan, por ejemplo, relación con experiencias pasadas, calidades afectivas de agrado y desagrado, interviniendo en la elección o el rechazo de ciertos alimentos o lugares. Bueno, en los animales es mucho más importante el olfato que en las personas, ya no es solamente por los componentes afectivos y las cualidades para los distintos olores, sino que también sirve de comunicación oral gracias a la feromona. Por eso el olor, o sea, el aire entra en la vía respiratoria y toma 2 caminos rápidos. Por uno entra hacia el órgano de Jacobson, y directamente al sistema límbico, lo que determina que en los animales prácticamente el olfato está relacionado con su inteligencia, y luego por otra parte pues las vías respiratorias para la respiración. Para que os hagáis una idea del comparativo entre los animales que tienen un olfato único y la especie humana, quizá el motivo sea de que la especie humana solamente tiene 10 centímetros cuadrados y 30 millones de neuronas olfatorias. Sin embargo, por ejemplo, en el perro pastor alemán se ha demostrado que llega a tener hasta 75 centímetros cuadrados y de 125 a 250 millones de neuronas.